Bueno, y como les decíamos, obviamente el tema que está en la agenda de los medios, el tema que está en conversaciones de especialistas, de opinadores, de analistas, son los cambios que anunció el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto a su gabinete. Y tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto recibirlo, al doctor Rubén Aguilar. Él es un especialista en comunicación política, pero además ha vivido desde las entrañas lo que significa el poder ejecutivo. Así que me da mucho gusto, querido Rubén, muy buenos días. Señora Gaby, buen día a quienes nos escuchan. Querido Rubén, a ver, una primera reflexión, es decir, después de lo que se anuncia el día de ayer, ¿con qué sabor de boca te quedas? Bueno, mira, yo pienso que el primer cambio en realidad es el del presidente del PRI en este paquete, digamos, que tuvo dos momentos, la presidencia del PRI y ayer los cambios en el gabinete. En los hechos, el PRI es una especie de secretaría de Estado cuando el presidente de la República es un priista, y me parece que el primer cambio que desacomoda o implica el reacomodo del gabinete es el cambio del presidente del PRI, y en este sentido el ascenso de Trones, ¿no? Eso cambió la correlación de fuerzas, abre un espacio para que el PRI se intente fortalecer de cara a la elección del 2016 de las 12 gobernaturas, probablemente tratar de frenar el espacio de López Obrador, cerrar el espacio de disputa al interior del propio PRI, y probablemente también se abre la posibilidad de la candidatura del propio Beltrones hacia la presidencia de la República. Y me parece que ese primer cambio es indispensable para entender los bloques de los segundos cambios. Ok, a ver, me detengo nada más tantito en cuando se anunció lo de Beltrones, también se dijo que, bueno, esto descolocaba tal vez la narrativa que traía el gobierno del presidente Peña Nieto, que no parecía ser su candidato, y bueno, pues en un pragmatismo finalmente se decide por él. ¿Así lo lees tú también, Rubén? Así lo leo. El presidente al final lo nombró, volvimos a la práctica del dedazo, pero un dedazo condicionado por las propias condiciones y las circunstancias. Muy probablemente el presidente no es al nombre que hubiera querido poner, no era del círculo de los suyos. Había una demanda y un reconocimiento de los gobernadores, de las dirigencias del partido en los diversos niveles, que el buen dirigente era Beltrones. Del presidente, de manera inteligente, para evitar cualquier conflicto, elige a Beltrones, que es el que le garantiza esos puntos que yo planteaba con anterioridad. Bueno, y si vamos ahora al tema de lo que se anunció el día de ayer, estaba revisando hace rato pues todos los diarios, y yo diría que las palabras que más se repiten son, por un lado, ajuste, se habla de ajuste, se habla del 2018, se habla de cambio generacional, que eso también me parece interesante, por los que salen, sobre todo, y digamos la edad promedio de los que llegan, y casi diría más que la edad como tal, digamos el pertenecer a una manera de entender la política y de entender la realidad. ¿Tú esto cómo lo lees? ¿Cómo lees estos cambios que se anunciaron el día de ayer? Sí, pero seguramente hay muchas opiniones y muchos ángulos de mirada. A mí lo que me parece verdaderamente relevante pues son el cambio en la Secretaría de Desarrollo Social y el cambio en la Secretaría de Educación. Okay. Implica, desde mi punto de vista, a José Antonio Meade sacarlo de relaciones y ponerlo en desarrollo social, es ponerlo en un disparador al que esté visible, que se conecte, etcétera, de cara al 18. Me parece que es un posible y claro candidato a la presidencia de la República desde el punto de vista del presidente Peña Nieto. Y es lo mismo para el caso de Aurelio Nuño, de sacarlo en un puesto muy importante, pero al final a oscuras, como es la coordinación del gabinete o la oficina de la presidencia, y traerlo a la exposición y la visibilización en la Secretaría de Educación, pues lo dispara también como candidato hacia la presidencia de la República. Y desde mi lectura personal, pienso que los dos candidatos que el presidente tenía en el arranque de su gobierno y hasta la mitad, que podían haber sido el secretario de Gobernación Chong y el secretario de Hacienda Videgaray, pues quedan relegados en un segundo plano, y piensa la posibilidad del crecimiento de
estos dos ahora secretarios de Estado, con más jóvenes y con muchas posibilidades de llegar hacia el 18 como candidatos. A mí me parecen los cambios más relevantes. Todos los ser secretario de Estado sin duda es importante, pero no me parece que ninguno de los cambios tenga el nivel de significación de estos dos. De hecho, para muchos, el de los más sorpresivos fue justo el de Meade hacia la Sedesol, porque yo creo que lo de Aurelio Nuño se habló mucho y se ha hablado mucho de Aurelio, se habló con el tema del PRI, se ha hablado, sin duda es una de las personas que estuvo detrás del diseño estratégico de lo que es la reforma educativa. Entonces había, digamos, como una línea más posible de que Aurelio terminara donde está ahora, que es en la Secretaría de Educación Pública, que por supuesto también tendríamos que analizar y esto qué va a significar y qué le va a significar a él, sin duda, pero qué va a significar para la política educativa del país. Pero Rubén, yo creo que la salida de Meade de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su llegada a Sedesol sí fue leída, por lo menos así lo registramos en reacciones, en redes y entre especialistas, como una sorpresa. Pues yo, sí, yo diría que sí es una sorpresa. Primero que por fin que el presidente se haya decidido a cambiar después de 3 años y muchos momentos en que era obligado a hacer cambios de gabinete y que no los hizo, esperó hasta la mitad del gobierno. Primero el arreglo institucional en el PRI y después estos otros cambios. Y si bien es cierto que es una sorpresa de mí, los secretarios mejor evaluados en todas las encuestas es precisamente José Antonio Meade. Así es, sí. Y a mí me parece que si tú quieres visibilizar a alguien en el país, son dos las secretarías fundamentales. Es educación y es desarrollo social. Si te acuerdas, años atrás, cuando Jorge Castañeda, en el gobierno de Fox, quiso ser candidato a la presidencia, le solicita a Fox la Secretaría de Educación porque desde ahí puedes recorrer el país, relacionarte con los padres de familia, con los 1,5 millones de maestros del país, etcétera. Es una gran disparadora, es una gran plataforma para que te conozcan en México. Y Fox en aquel momento le dijo que no se la podía dar porque era para su gente del partido. Ahí estuvo Josefina Vázquez Mota después en el gobierno de Calderón para visibilizarse también, ¿no? Claro. Y también en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces a mí me parece que sí, es sorpresivo, pero más sorpresa me parece pues esta como apuesta del presidente de la República de poner a estos dos jóvenes secretarios en esas plataformas, en esos disparadores, y cada uno pues verá cómo crece o no crece, porque ya va a depender de ellos mismos. Sí, pero si crece, si hacen un buen desarrollo, si aprovechan esas plataformas para ligarse con las diversos sectores sociales en el conjunto de las diversas regiones del país, pues sus posibilidades de ser considerados como candidatos del PRI al 18 es muy grande. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Rubén Aguilar, por este primer análisis que seguramente dará para muchísimo más, pero bueno, el bote pronto importa, sobre todo por las reacciones que ahorita mismo acabas de apuntar tú también. Gracias, Rubén. De a ti, Gaby, buenos días. Bueno, pues ahí está. Y tenemos también en el sitio de internet de W Radio, wradio.com.mx, ahí pueden ustedes consultar los perfiles de cada una de las personas que llegaron a estos cargos nuevos, aunque ya estaban por ahí en otros puestos, pero bueno, cuáles son, quiénes son, de dónde vienen. Si ustedes tienen inquietud, ahí tenemos los podcasts, duran 1 minutito, son perfiles muy puntuales de cada uno de estos 10 personajes que ayer cambiaron de silla.